a Diana Suárez. Deja reflexiones importantes, cómo nuestro sector se está relacionando con la biodiversidad, cómo realmente implementar los planes y no solamente que se queden en el papel, cómo lograr comunicar aquellos hallazgos que realmente funcionan y luego pues divulgarlo y compartirlo. Y así empezamos y damos inicio a esta tarde y vamos a continuar ahora con Juan Carlos Llano. Él es líder Risk Management y Specialties en Marsh Colombia. Y también vamos a darle la bienvenida a Nelson Valero. Él es líder regional de consultoría en riesgos estratégicos de la misma compañía. Así que adelante, Juan Carlos y Nelson. Aquí al frente van a tener el tiempo, el escenario de ustedes. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Quiero contarles que yo he desarrollado mi vida profesional de cerca de 25 años esencialmente en el área de riesgos. Y hace un año, por esta época, tuve la feliz oportunidad de cambiar para explorar un mundo nuevo, el mundo de los seguros. Y en ese orden de ideas, combinar riesgos con seguros ha sido una maravilla realmente, impresionante. Y cuando eso además lo unimos con el tema de sostenibilidad, está creando un mundo de oportunidades interesantísimas de proyectos, de seguros y de gestión del riesgo. En esta sesión esperamos, en compañía de Juan Carlos, poder compartirles cómo visualizamos nosotros eso de los riesgos, los seguros y la parte de sostenibilidad desde una perspectiva un poco diferente, para que justamente como se finalizaba en la sesión anterior, esto no sea solo un ejercicio de gestión de riesgos, esto no sea solo un ejercicio de sostenibilidad, sino realmente un ejercicio de visión hacia adelante para proteger la naturaleza, proteger la sociedad, protegernos nosotros mismos, a nuestras empresas y, como veremos, a través del mundo del financiamiento del riesgo, proteger también a la organización. Vamos entonces en ese orden de ideas y fundamentados un poco en eso, a hablar muy rápidamente para hacer esa parte introductoria de lo que ustedes ya mucho conocen, mucho han venido trabajando, mucho han venido hablando, de la parte de ESG alrededor de las partes, digamos, ambientales, sociales, gobierno, temas que están tratando y desarrollando de manera muy detallada durante todas estas sesiones. Pero como justamente tratamos es de venir a aportar una visión un tanto disruptiva o diferente alrededor de esto, vamos a entrar un poquito en materia sobre el tema de cadena de suministro sostenible y cómo la resiliencia de la cadena de suministro se apalanca justamente en esos riesgos, en esos seguros y en esas acciones que ustedes están haciendo en el día a día, acompañando a las compañías para mejorar todos los elementos de sostenibilidad alrededor de la misma. Se mencionaba también en la sesión anterior el tema del Foro Económico Mundial. Quisiera resaltar ahí dos o tres cosas bien relevantes. Uno, cuando miramos la opinión de los especialistas en riesgos, que es una parte fundamental para recopilar la información del Global Risk Report, que lo emitimos nosotros como Marsh todos los eneros de cada año, desde hace 19, 20 años, resulta que solamente dos de los riesgos más importantes en el corto plazo tienen que ver con la naturaleza o que tienen que ver con el entorno climático y demás, justamente temas de climas extremos y contaminación. Esos son los dos focos. No aparece biodiversidad, tanto que se habló de ese tema y esos mensajes tan poderosos que se dieron ahorita. No se mencionan ese tipo de cosas, no se mencionan esos activos que tenemos como sociedad o como humanidad y que tiene que ver con todo el tema de la naturaleza y de las posibles soluciones basadas en naturaleza. Pero a 10 años, 5 de los principales 10 riesgos que se visualizan sí son asociados a temas climáticos, ambientales, pérdida de biodiversidad, entre otras cosas. Entonces, ahí quiero resaltar esa de pronto dualidad en la percepción del corto y del largo plazo. Entonces, aquí estamos los llamados a hacer que eso cambie, a que no sigamos pateando ese tema de los riesgos, digamos, de naturaleza y demás hacia el futuro, porque son cosas que ya tenemos que estar abordando desde ya. Y que por tanto todos estos temas no los veamos desde el punto de vista operativo, sino los llevemos a un nivel estratégico, a una conversación de alto nivel en nuestras organizaciones.
Cuando miramos el tema entonces también de la parte de los empresarios y qué piensan los empresarios, ahí sí que la cosa es peor, porque los riesgos asociados a naturaleza, biodiversidad no aparecen por ningún lado. Las principales preocupaciones son la inflación, la deuda pública, temas económicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, todos estos temas de los riesgos ASG y la cadena de suministro y la resiliencia como concepto de capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes definitivamente están muy alineados con lo que ustedes están trabajando y desarrollando. Tenemos que asegurar cómo en nuestras organizaciones toda la cadena de suministros, desde las materias primas y nuestros proveedores hasta los clientes finales, tienen un entendimiento adecuado de lo que se está haciendo, de los riesgos que esto implica y de la manera en que podemos gestionarlos apalancados en estas iniciativas de sostenibilidad. Mencionar además tecnología, innovación, entre otras cosas, se vuelven fundamentales para que podamos desarrollar todas estas estrategias. Se hablaba de interconexión de algunas cosas. Aquí tenemos gráficamente la interconexión de los riesgos. Observemos en la parte izquierda interrupción de una cadena de suministro, afectada en gran medida por temas de perturbaciones en infraestructura crítica, y por otro lado, en algunos temas ambientales, sociales y demás. ¿Qué quiero traer o qué quisiera resaltar con esto? La cadena de suministro como proceso y como elemento fundamental de nuestras organizaciones está expuesta a una cantidad de riesgos muy importantes. Y esos riesgos son de índole económico, sociales, políticos, del orden ambiental, que los vemos ahí en color verde hacia la parte de arriba, que afectan también la cadena de suministros. Estamos en un mundo interconectado, estamos en un mundo completamente de interacción, que lo que ocurre en alguna parte afecta no solamente en los procesos de negocio, sino también, y ustedes conocen muchísimo más de eso que yo, en todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Lo que pasa en el Amazonas nos pega a nosotros acá en la región andina, incluso en la costa, lo que pase en el mar, o lo que está pasando en los polos, tiene implicaciones sustancialmente impactantes para todos nosotros a nivel global. Entonces, los riesgos tienen una interconexión y nosotros estamos llamados también a ver esas interconexiones desde el punto de vista de sostenibilidad. Dicho eso, claramente hay unos beneficios grandísimos de implementar todos estos temas de sostenibilidad en la cadena de abastecimiento, la resiliencia, esa capacidad de adaptación. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos basados en una industria de cómo se está haciendo esto en muchas organizaciones para dejar algunas de esas ideas asociando riesgos, seguros y la parte de sostenibilidad. La reputación de las organizaciones cada vez más está más expuesta y en la medida que las redes sociales, la información falsa, que es uno de los grandes riesgos que se percibe a nivel global, la información intencionadamente expuesta para afectar la imagen, la reputación o la forma en que se hacen negocios en las organizaciones, tiene, digamos, un sentido bien importante frente a todo esto y la sostenibilidad ni más. Tiene elementos fundamentales también. Se mencionaba ahorita muchos de los actores y que esto es una responsabilidad compartida. Ya hablamos de relacionamiento de confianza entre las partes. Hay una desconfianza significativa alrededor de la cadena de abastecimiento en los diversos actores que tenemos. Y vamos a ver cómo entonces también desde el punto de vista del financiamiento del riesgo tenemos soluciones o alternativas para ayudarnos a cubrir en esos aspectos. Y pues definitivamente la eficiencia y la rentabilidad son cosas que juegan dentro de todo esto. Dicho eso y habiendo planteado el tema de los riesgos que hay alrededor, digamos, de las organizaciones y en particular de la cadena de abastecimiento, Juan Carlos nos va a ayudar a entender ese concepto de financiamiento del riesgo. No solamente la financiación que esperamos para nuestros proyectos, hay un tercero potencialmente interesados en nuestras organizaciones para ayudar a formar parte de esa estrategia de financiamiento en un momento dado y que vemos a través de lo que es el concepto de los seguros y demás. Juan Carlos, por favor. Gracias Nelson. Y primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Y adicional a eso, muy complacido de estar acá, ¿cierto? En compañía de Nelson, que como lo decía, pues venimos haciendo un equipo en el cual sobre todo lo que buscamos es una aproximación integral, ¿cierto? Que se van a dar cuenta que es quizás el camino hacia donde vamos y la persona que presentaba antes, Diana, lo hacía de manera muy clara porque hacia allá es hacia donde debemos ir definitivamente.
Nelson nos ha planteado todo lo que tiene que ver con el tema de los riesgos, ¿cierto? Pero finalmente ahí lo que estamos haciendo es ¿qué? Una identificación, ¿cierto? Una identificación de esos riesgos, pero sobre todo y un poco como se llama finalmente y el tema que nos están diciendo es el llamado a la acción. Entonces, en ese llamado a la acción es ¿qué tenemos que hacer ahí? Y en ese ¿qué tenemos que hacer? Es, oiga, ¿cuáles son las estrategias para tratar esos riesgos? ¿Cierto? Siendo muy básico, pues finalmente está el tema de la mitigación de los riesgos, que más adelante vamos a hablar un poco de ello, pero obviamente también viene todo el tema de la retención del riesgo y del traslado del riesgo, de la transferencia de ese riesgo y finalmente cómo financio yo esa gestión de ese riesgo. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, si uno mira un poco la historia de la humanidad y las revoluciones que se han dado desde el punto de vista industrial, y entendiendo que lo que nosotros estamos viviendo hoy en día también es una revolución industrial en donde definitivamente la sostenibilidad es la base. No hay ningún sector de la economía en el cual en realidad no esté pensando en el tema de sostenibilidad en cualquiera de los tres frentes ambientales, sociales o gubernamentales. Y aquí simplemente les quiero mostrar un poco esta parte que es. Esto es una serie que muestra cómo se vienen comportando los seguros. Esto es un informe que sale más o menos cada 3 meses de qué está pasando en el mundo de los seguros en el mundo con las tarifas, la tasa del seguro, de manera general en la parte de arriba y aquí de manera específica. Esta serie viene desde el año 2020 hasta la fecha, pero si ustedes se dan cuenta, quizás lo que más llama la atención es, pues definitivamente, las diferencias y la volatilidad que está presentando. Esto de manera general, pero si uno entra a mirarlo ya por ramos y línea, no va a detener en esto, vuelve a ver definitivamente una volatilidad muy importante. Y esa volatilidad, ¿en qué se está dando? En estos otros fenómenos que están acá, ¿cierto? Hay fenómenos como todo el tema de lo que sucedió con la pandemia que generó esta situación, pero adicional a eso, también se está empezando a dar, por ejemplo, con todo el tema de lo sucedido al sur de Brasil o con el tema de los incendios en Estados Unidos, que ya van más de 30.000, o lo que nos está pasando aquí en Colombia, ¿cierto? En el sur del Tolima, en Natagaima y en la parte del Huila. Finalmente, ¿a qué lleva esto? A un interés y a una preocupación, porque el mundo de seguros finalmente, pues que mira la siniestralidad, y al mirar esa siniestralidad, pues definitivamente sí afecta al negocio, pero el tema no es asustarse con lo que está pasando, sino, oiga, ¿cuál es la acción que debemos tomar ahí? Y acá les cuento que finalmente, pues obviamente, el mercado asegurador está actuando. ¿Cómo está actuando? Y un mensaje que quisiera dejarles del tema anterior. Cuando uno habla del mundo de seguros, así como habla de la interconexión de riesgos, el mundo de seguros también está interconectado, ¿cierto? Hoy en día no se mira solamente lo que pasa en el país, se mira lo que pasa en la región y qué pasa a nivel global. Y cualquier fenómeno que se dé en un país termine afectando el sector asegurador. Y en ese orden de ideas, ¿qué viene haciendo el sector asegurador? Y cuando hablo de sector asegurador, no solamente me refiero a los seguros, sino también a los reaseguros, es decir, a hubs internacionales, Londres, Miami, Singapur, que finalmente le están poniendo cuidado a esto. Este es un rating que maneja una entidad del sector asegurador. ¿Qué es eso? Es básicamente que una organización se acerca a una aseguradora para ver si tiene la posibilidad de acceder a un seguro y está analizando estos 18 elementos, ¿cierto? De estos 18 elementos, simplemente por mencionarles 2 o 3, el primero tiene que ver con la biodiversidad, es decir, ese asegurador está mirando qué está pasando con la biodiversidad en esa corporación. Pero si uno sigue y mira el tercero, cambio climático, y hace una calificación. Y finalmente, ¿qué es una aseguradora? Es un inversor de capital, que le apuesta finalmente que va a poner un capital porque confía en esa organización. Es decir, el sector asegurador
está mirando exactamente criterios ESG, y en esa mirada de criterios ESG pueden pasar tres cosas. La primera, que usted tenga la posibilidad de acceder, si está haciendo bien las cosas y está haciendo gestión, que pueda acceder a unas capacidades económicas, ¿cierto?, más favorables, es decir, competitividad, porque que a usted le cobren un seguro mucho más barato, pues es mejor para una organización. Ese es el primer escenario. El segundo es que finalmente usted, pues al no estar actuando frente a esto, le cobren más caro. ¿Qué significa eso? Pérdida de competitividad, porque aquí estamos hablando de cifras muy importantes. Y el tercero, que usted no acceda a seguros, es decir, que muchas de las corporaciones no se puedan asegurar, ¿cierto? Porque no hay el apetito por parte de ese inversor. Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Definitivamente la posibilidad de apalancar muchos de los temas con los que ustedes están hoy en día, en cierta manera, interactuando en sus empresas, en donde ustedes finalmente están haciendo, yo siempre lo digo en muchos de estos temas, además porque lo he vivido con otros temas empresariales, ustedes están en un proceso de evangelización, pero en esa evangelización necesitan aliados. Y aquí lo que les quiero decir es que aquí hay un mundo que está aliado finalmente para apoyar todos estos temas de sostenibilidad, y es muy importante que ustedes los conozcan. Entonces, este era un rating que finalmente se usa para esos efectos, pero también es importante que sepan que algunos consideran que probablemente va a haber algunas corporaciones que van a ser inasegurables o va a ser muy difícil que el sector financiero las apoye. Entonces, tienen que ir pensando qué es lo que tenemos que hacer. Aquí hay dos alternativas de transferencia de riesgos, simplemente por darles dos tips. Uno es el tema del autoseguro. En muchos de estos temas, probablemente esas corporaciones se van a tener que autoasegurar. ¿Qué es eso? Constituir finalmente unas reservas para llevarlas a sus estados financieros y cuando se presenten determinadas situaciones, ejemplo, demandas por responsabilidad civil, asumirlas. O por el contrario, una figura que está creciendo mucho en el mundo, que es el tema de las cautivas. ¿Qué es una cautiva en una frase? Es que corporaciones creen una compañía de seguros con unas determinadas características para esa compañía o para un grupo de compañías y que en ese orden de ideas disperse los riesgos y le permita manejarlo. Bien sea para que en esa cautiva usted se autosegure o tenga una posibilidad de mayor apetito por el mercado asegurador. Es decir, yo tengo esa aseguradora en donde tomo una parte de ese riesgo, pero otra se la puedo transferir al mercado reasegurador. Listo. Antes de cerrar en esta que teníamos, quisiera dejarles tres mensajes acá, ¿cierto? Primero, definitivamente la necesidad de que probablemente todos los que estamos acá empecemos a trabajar con las personas del área financiera y específicamente con el tema de seguros, porque ahí hay un apalancador. Uno mira las diferentes revoluciones industriales, el sector seguros es el que le ha permitido darle confianza a los negocios y en ese orden de ideas aquí hay un aliado finalmente para eso. El segundo, la necesidad de entrar en este lenguaje y en ese lenguaje, Nelson lo decía, Nelson no conocía este tema, nos viene acompañando desde hace 2 años y es un mundo muy interesante, pero que adicional a eso apalanca los temas que ustedes están trabajando. ¿Quieres, Nelson? Vamos a la siguiente. Gracias, Juan Carlos. Bien, para hacer un pequeño paréntesis en medio de todo esto que estamos hablando y retomando de nuevo la presentación anterior que se hablaba mucho de soluciones basadas en naturaleza y entendiendo que el mundo de los seguros también es un mundo completamente dinámico, es impresionante el dinamismo que tiene todo esto. Muchos de estos temas de los seguros alrededor de los aspectos ambientales, naturaleza y demás están en construcción, y seguramente muchos de ustedes van a ser los llamados a ayudar a construir ese mundo. Desde la perspectiva de sostenibilidad, trabajando con el área financiera, trabajando con el especialista en riesgos y trabajando seguramente con el sector asegurador. Solo por mencionar un tipo de seguros muy curioso, muy interesante, de esos que se han venido construyendo en los últimos años, recién estábamos hablando con Juan Carlos,
que en el caso, por ejemplo, de algunos activos biológicos o de la naturaleza, se consideran como tal, activos. Y en algún momento, hace unos años, se creó un seguro para lo que es el impacto eventual que pudieran tener sobre el tema coralino en Quintana Roo, en Cancún, pues, ¿cierto? Y se creó ahí un seguro paramétrico. Ahorita de pronto Juan Carlos nos hablará un poquito de eso. Y ese seguro ya se ha activado 2 veces, con algunos huracanes que se han dado en esa zona. ¿Y para qué sirvió ese seguro? Para ayudar a reconstruir el impacto generado por esos eventos, en este caso meteorológicos, y la afectación que hubo sobre los corales en esa zona. Ese tipo de cosas se están haciendo. ¿Que mucho está en construcción? Sí, mucho está en construcción. ¿Que hay algunos otros que están mucho más desarrollados? Sí, también, y es un poco lo que queremos compartirles ahora con esta diapositiva, pensando en la resiliencia de la cadena de abastecimiento, para que mantengamos en el radar ese tema, cadena de abastecimiento, la resiliencia, capacidad de adaptarse a temas cambiantes, y por tanto vemos tres franjas en esta diapositiva. La parte superior, digamos, una cadena de abastecimiento simplificada, materia prima, explotación, proveedores, transporte logístico, almacenamiento, consumidor final, con un ejemplo asociado, en este caso, digamos, al suministro o exploración y explotación de combustibles de oil and gas. La franja azul clara, donde hay algunas soluciones alrededor de los seguros, financiamiento del riesgo que acabamos de hablar. Y en la parte de abajo, en la zona azul oscura, algunas alternativas, proyectos, soluciones o temas que podría yo desarrollar desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces arranquemos un poco con la parte de materia prima en cuanto a la explotación. Ahí claramente hay unos riesgos asociados a la parte de transición, todo lo que nos pide o lo que se busca con la descarbonización, buscar elementos que me ayuden a mí a explotar esa materia prima con algunos mecanismos, digamos, también de evitar o de mitigar el riesgo de contaminación. Para eso hay unas soluciones de seguros. Y ahorita hablaremos entonces cómo entonces algunos proyectos ayudan a que esos seguros puedan ser asequibles para nuestra organización, y esos seguros en últimas, de nuevo, como mencionaba al principio, nos ayudan a proteger el ambiente, a la sociedad, a la gente, a nuestros colaboradores, a las zonas sociales de impacto, pero también ayudarnos a proteger a nuestra organización, a los activos de mi organización y a nuestros directivos, que ese es un mensaje muy poderoso, porque mucho de lo que ustedes hacen ayudan a proteger a nuestros directivos por acción u omisión en las decisiones que se toman. Entonces, Juan Carlos, de pronto en esta parte de materias primas y demás, para mencionar algo sobre los seguros. Ya habla con una propiedad del lenguaje de seguros que me tiene impresionado, ¿cierto? Entonces, pero quisiera mencionarles solamente uno que ustedes deben haber escuchado bastante, y es el famoso tema de los bonos de carbono, ¿cierto? Finalmente, pues en cualquier materia prima que genere una contaminación, pues hay unos compromisos de estas organizaciones de finalmente ir haciendo un balance, ¿cierto? Y en ese balance viene finalmente todo lo que es el tema de los bonos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono? Probablemente ustedes lo saben mejor que yo, pero finalmente es un instrumento financiero en donde una organización, ¿cierto?, va a apoyar a un desarrollador de un determinado proyecto y finalmente, pues por eso invierte una plata. ¿Qué está pasando? Y no estoy hablando solamente del caso de Colombia, sino en el mundo, que algunas veces estos proyectos finalmente no están respondiendo a la necesidad que se tiene acá. Y en otros casos, pues finalmente hay unas situaciones no tan claras del desarrollo de esos proyectos. ¿Cómo entra el mundo asegurador? Hagan de cuenta que esto es un proyecto, ¿cierto? Finalmente, como cualquier otro proyecto, como cuando usted va a construir una carretera en Colombia, ¿cierto? ¿Y qué se hace ahí? Pues finalmente acceder a un seguro que es como una garantía del desarrollo de ese proyecto. Esas garantías es finalmente un seguro que se está desarrollando, ¿cierto? Que está teniendo muchas conversaciones en el mundo. Es más, probablemente ustedes lo saben, la semana pasada pues fue la Semana del Clima en Nueva York, y uno de los capítulos específicos que se estuvo hablando fue todo lo relacionado con este tema de bonos de carbono y la participación del sector asegurador. ¿Para qué? Para dar confianza. Y yo soy un convencido
que en la medida que esto empiece a funcionar, va a ser un apalancador. ¿Qué se necesita acá para seguir desarrollando esos proyectos? Financiación, pero esa financiación, definitivamente, quien va a financiar estos temas quiere, obviamente, una garantía, ¿cierto? Un tema, un respaldo. Y ahí es donde entra el mundo del seguro a respaldar esa garantía para que usted tenga la confianza de invertir específicamente en ese proyecto y darle una mayor dinámica finalmente a todo lo que queremos aquí de ir en una estabilización en todo lo que es el tema de carbono. Sí. Y en efecto, digamos, ese tema en particular de bonos de carbono, parte de la labor que ustedes ayudan es estructurar seguramente para sus compañías ese tipo, digamos, de proyectos donde se pueda involucrar a la organización. Y hay dos grandes riesgos también ahí que juegan, ¿no? Un poquito que una línea base mal elaborada, porque consideramos que posiblemente la captura de los árboles va a tener ciertas capacidades y resulta que los árboles o eran muy nuevos o eran muy viejos y por tanto no estaba tan bien diferenciada esa composición de ese espacio, digamos, de árboles y demás. Ahí los seguros pueden ayudar a cubrir ese tipo, digamos, de situaciones cuando hay esa línea base mal elaborada o cuando hay de pronto un dolo alrededor de alguien que no es el poseedor del bien, de ese activo forestal, sino alguien que es tal vez tenedor de ese activo forestal y va y con triquiñuelas consigue algún tipo de certificación por parte del notario que le permite decir esto es mío y resulta que luego se encuentran con que eso no es tan así, pues ahí juega también el mundo de los seguros para ayudar a cubrir esos riesgos. Ese tipo de cosas es lo que estamos buscando dejarles de mensaje a ustedes para que exploren de nuevo riesgos, gente financiera, ustedes, gente de cumplimiento posiblemente también alrededor de estos aspectos. Temas adicionales, la jerarquía de mitigación, ustedes conocen eso muchísimo, entonces, oiga, si vamos a generar un proyecto, pues evitemos generar un problema, si no lo podemos evitar, mitiguémoslo, si no lo podemos mitigar, pues hagamos algún tema de compensación y vamos y sembramos árboles posiblemente en otros lados, pero si la biodiversidad que estaba en el árbol que no lo habíamos detectado necesita entonces también ser, digamos, restaurada, pues hay toda una serie de acciones. Lo que quiero decir, y ahí estamos en esa zona de la izquierda, sí, para todos, en la parte, digamos, de las acciones que se pueden hacer desde sostenibilidad, ayuda a que ese diagnóstico y esa evaluación que hacen las aseguradoras sea más verde, hablando del tema sostenible, sea más verde y no roja. Por lo tanto, ustedes pueden llevar unos mensajes muy poderosos a sus organizaciones para que con todo esto que están haciendo, ¿cómo me puedo ver mejor como organización? ¿Cómo me pueden ver mejor el sector financiero? ¿Cómo me puede ver mejor el sector asegurador? Hablemos de pronto por efectos de tiempo, Juan Carlos, si le parece, con la parte de transporte y logística. Está el tema de accidentabilidad, terrorismo, y ahí también hay una serie de seguros y unas acciones que podemos hacer como sostenibilidad, que estos son solo ejemplos de referencia, ¿vale? Y que son también extrapolables a otro tipo de industrias, alimentación, agricultura, entre otros. Sí, perfecto, perfecto. Nelson, voy a unir, porque muchas veces están de esa manera el tema de proveedores y transporte logístico, ¿cierto? ¿Qué es fundamental ahí? Este es un tema en el cual no solamente se trata de llegar a la corporación, sino también a todos sus proveedores. Y es un tema en el cual cada vez más esa responsabilidad no es solamente de esta matriz, sino de todos sus proveedores y distribuidores, y hay una cantidad de mecanismos que se pueden crear, ¿cierto? Entonces, por mencionarles uno que maneja mucho el sector de hidrocarburos, y es el famoso tema del RUC, el Registro Único de Contratistas. Cuando uno va y mira, pues ya hay elementos que se están incluyendo. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que vaya a trabajar con el sector de hidrocarburos, pues definitivamente debe cumplir con esos estándares y se da una calificación. Ahí automáticamente estamos apoyando el desarrollo de todos estos temas y adicional a eso, pues está ligado a seguros como ¿qué? Uno, todo lo que es el tema de seguros de responsabilidad civil extracontractual. Recuerden que finalmente, en caso de una demanda, pues a uno de estos proveedores también usted puede ser como matriz responsablemente e involucrado de manera solidaria. Entonces, en ese orden de ideas se vuelve fundamental, por ejemplo, seguros como
todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil solidaria. Si quieres, yo creo que ese sería como el que yo plantearía, Nelson. Adelante. Vale, gracias. Y yo cerraría de pronto esta parte de esta diapositiva mencionando el tema de los terceros, los proveedores. El tema de descarbonización, alcance 3 es fundamental. Tenemos que seguir avanzando hacia eso. Nosotros podemos vernos muy bien, pero mencionaba Juan Carlos, los proveedores podrían tener algún tipo de evento, de suceso o de afectación que finalmente me contagie a mí. Que contagie es la palabra que me une a la parte derecha de ustedes sobre el tema del consumidor final, el riesgo reputacional y el riesgo legal. Ahí sí que hay todo un mundo de cosas. Y hoy en día se está presentando a nivel mundial muchas demandas a las empresas por parte de consumidores finales, por parte de asociaciones que buscan proteger o a la sociedad o al consumidor final, entre otras, y que lleva a que las expectativas que se tienen sobre una organización alrededor de lo que debe ser la sostenibilidad, posiblemente está muy lejos de lo que está en los referentes internacionales, o a que se estén generando afectaciones a la salud porque estamos generando algún tipo de contaminación y vienen demandas de ese tipo, o en un momento dado también porque necesitamos o se percibe que la compañía pues está haciendo el famoso greenwashing. Y ahí nuevamente, para proteger a nuestros directores y oficiales, hay una serie de coberturas y elementos alrededor de la cadena de abastecimiento y de muchas otras etapas y procesos de la organización. Para finalizar, 20 segundos con una reflexión que les quiero resaltar. Esto es un tema de conversación estratégico. Bien decía Juan Carlos, ustedes están ayudando a evangelizar las organizaciones. Y es una tarea que ya lleva años y que seguirá tomando seguramente muchos años más, pero que ojalá la aceleremos. Y una forma de acelerarla es integrando estas conversaciones de alto nivel a la alta gerencia, a los equipos de riesgos, finanzas, sostenibilidad y cumplimiento. Los temas de cumplimiento también son apalancadores muy importantes para los temas de sostenibilidad, con cosas como lo que está dándose en la Unión Europea, que hay que hacer una debida diligencia sobre terceros. Seguramente acá estamos muchos terceros para la Unión Europea a quienes les enviamos ciertos tipos de bienes, productos y demás. Entonces ahí tenemos también un apalancador gigante para todo esto tan importante que ustedes están haciendo. Gracias, Nelson. Y un último mensaje ya para cerrar, y es finalmente lo que ustedes ven en la parte de abajo, y es comunicación y tecnología, ¿cierto? Finalmente, si queremos esa interacción en las diferentes áreas, al interior y al exterior de la organización, tenemos que mirar qué tanto nos estamos comunicando en realidad. Y lo segundo, no dejar de lado que finalmente todos los temas de inteligencia artificial y de análisis de data son los que nos están permitiendo finalmente entrar a tomar unas determinadas decisiones, como las que estábamos hablando, finalmente se toman a través de inteligencia artificial y data que ustedes definitivamente deben vincular al análisis y al impacto y a la gestión que están haciendo hoy en día. Nelson. Bueno, eso era lo que queríamos transmitirles, una conversación tal vez un poco disruptiva frente a lo que han venido manejando en toda la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.